bien todo. Bien, sí, está encendido. Egun on guztioi, buenos días a todos y todas. Damos comienzo la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Pleno. El primer punto del orden del día es la ratificación de la urgencia de la convocatoria. Lo que ha sucedido fue que cuando se llevó a cabo el calendario para la presentación de enmiendas no se tuvo en cuenta que el día 6 era festivo, por lo que implicaba hacer las convocatorias el miércoles sin incluir las enmiendas para la Comisión de Hacienda, por lo que la solución que nos dio el secretario fue ratificar la urgencia en la convocatoria, antes que nada para sacarlas cuando las sacamos, que fue el jueves pasado. En ese caso, votaríamos la ratificación de la urgencia de la convocatoria. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El segundo punto del orden del día es invitación a los y las concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? Tercer punto del orden del día, aprobación del acta del fecha 26 de noviembre de 2024. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El cuarto punto del orden del día, información sobre la nueva ordenanza de uso de las instalaciones deportivas municipales. Nos acompaña el técnico de deportes, Antxon, y la palabra. Egunon, eta, mila esker, aurkezpenagatik. Alkate Andreak esan duen moduan, azken hilabeteetan udal kirol instalazioak erabiltzeko araudiaren berrikuntza proiektu bat garatu dugu, aurkezpena euskaraz eta ondoren gaztelaniaz egingo dut. Azken batean, 2012ko maiatzean onartutako araudi batekin funtzionatzen ari ginelako, gure egitura juridikoa bestelako bat zenean, oroituko zaite moduan, 2008ko abenduaren 31an IMD Ermua egitura juridiko moduan desegin egin zen, eta Ermuko udaleko kirol unitate izatera pasa ginen. Horren nortasun juridiko aldatu egiten du, eta horretaz gain, 2024ko uztailaren batean, Betiondoko igerileku estaligabeak martxan jarri genituen. Aldaketa nabarmenak egon dira, gure kudeaketa ereduan ere, pasagara administrazio publiko oro moduan papera erabiltzetik baliabide telematiko nabarmenagoak erabiltzera, APP-a, webgunea, horrek ere aldatu egin du erabiltzaileekin, herritarrekin dugun harreman administratiboa, eta araudian ere horren berrikusketa eman behar zen. Era berean, abonu eta ikastaroetan alta eta baja emateko epeak aldatu egin dira urten poderioz, kesak iradokizunak eta zorion emate izapidetzea ere zentralizatu eginda, Ermuko udaleko webgunean zentralizatuta dago, erabilera orokorraren baitan ere aldaketa puntualak eman dira, adin aldaketak adiez ikastaroetan sarbidea izateko, eta Betiondoko rokodromo bulderraren kasuan ere, bere garaian ezarrita zegoen Mendikirole eta Eskaladako Lurralde Federazioaren lizentzi izan behar izatea eskaladako jarduera burutual izateko, eta orain gontan hori deusestatu edo albo batera utzi dugu. Horiek dira, oroar, araudi berri bat, azken batean araudi berria aurkezten ari garelako, araudi berri bat abian jartzeko arrazoi nagusiak. Araudiaren helburuak aipatutakoari irtenbide edo konponbide bat ematea da. Honek ez du esan nahi, orain arteko araudiak balio ez zuenik, baina eguneratu gabe egoteagatik berrikusketa bat behar zuen. Decía que lo que se trae a información en este caso es una propuesta de modificación o en todo caso yo creo que hablaríamos más de una nueva normativa de uso de instalaciones deportivas razonada en varios aspectos, ¿no? Una,
que la anterior normativa vigente databa del año 2012, son 12 años que en algunas cuestiones no es relevante, pero en el hecho deportivo y en la gestión diaria pues sí hemos vivido diferentes acontecimientos relevantes que han motivado esta modificación. La más significativa, conocida ya por todas las personas, es la disolución del organismo autónomo local Instituto Municipal de Deportes de Hermo el 31 de diciembre de 2020 y, a nivel de instalaciones, la reciente puesta en marcha en el mes de julio de este mismo año de las piscinas descubiertas del complejo deportivo Betiondo. La propia organización, el propio servicio de deportes, considero que hemos actuado con dinamismo a la hora de adaptarnos a nuevos sistemas de gestión, no solo en momento de pandemia, sino que bueno, esa gestión de reservas vía web, gestión de reservas vía app, tramitaciones online, han sido bueno, una apuesta que se llevaba realizando durante años y que traía consigo la desconexión muchas veces con lo aprobado por normativa, una normativa muy adecuada a lo que es la tramitación administrativa en papel. Bueno, toda esa tramitación, ese procedimiento más vinculado a las nuevas tecnologías, pues ha tenido su traslación a esta nueva normativa. Se han modificado también algunos periodos de alta y baja en cursos, en abonos, que también debían de recogerse en esta nueva normativa. Desde entonces también se ha centralizado la tramitación de quejas, sugerencias, felicitaciones a través de la web municipal. Y ha habido modificaciones puntuales en algunos servicios, como puede ser la edad de acceso a algunos cursos deportivos, y se ha suprimido la necesidad de presentar la licencia de la Federación Territorial de Deportes de Montaña en el uso del rocódromo y boulder de Betiondo. A partir de ahí se inicia lo que denominamos huella normativa, requiere de una evaluación previa de impacto de género, redactada al unísono con el área de igualdad. Esta evaluación previa tiene una conclusión positiva, es decir, da cauce a esta nueva normativa, puesto que se hace un estudio de la población desde la perspectiva de género, se hace el propio informe, se incluyen una serie de modificaciones, se proponen una serie de modificaciones que han sido tomadas en consideración, vinculadas pues, con el tratamiento a las personas LGTBI+, se incluyen también propuestas vinculadas a terminología, como puede ser, en un inicio hablábamos de personas con movilidad, con problemas de accesibilidad, y desde el área de igualdad se nos indica pues, que el término adecuado a las personas con movilidad reducida. Se recomendaba hacer una mención explícita en el régimen sancionador a la violencia sexual y por razón de sexo como falta muy grave en la graduación de sanciones, y se proponía también modificar un artículo en concreto que que incluía la prohibición de pancartas con contenido sexista en espectáculos deportivos, y se proponía que fuese extensible a todo tipo de contenido machista y a todas las instalaciones y actos deportivos de Ermua Kirolak. Y esto se ha tomado en consideración y se ha incluido en la ordenanza, que se ha incluido en la documentación del orden del día. Se ha hecho un esfuerzo en simplificar el articulado de esta ordenanza, de esta normativa. En el año 2012 nos encontramos con una normativa que contiene 5 títulos, 10 capítulos y 54 artículos, y en este caso hablamos de una normativa con 7 artículos, 2 disposiciones adicionales y 21 artículos o desarrollo de artículos. Por lo tanto, se ha simplificado, pero en todo caso garantizando la garantía en lo que es la gestión diaria y la transparencia también en nuestro modelo de actuación de cara a la ciudadanía. Una vez se ha elevado esta propuesta a comisión informativa, en todo caso, pues los siguientes pasos sería realizar la audiencia pública abierta a toda la ciudadanía para que propusiesen mejoras o modificaciones de la ordenanza que ahora mismo tenéis encima de la mesa. Es que ricasco, Antxon. Bueno, sí, lo que ha dicho audiencia pública sería pues, el proceso de huella normativa. ¿Alguna cuestión? Mónica, Javier, Julen, Paul, Paul. Es que ricasco.
El quinto punto del orden del día sería la aprobación del expediente de contratación para el servicio de limpieza de diversas instalaciones y servicios municipales. Bueno, como recordaréis, tratamos este punto hace algo más de un mes, aprobamos en pleno la prórroga hasta que se llevara a cabo la nueva licitación y hoy de nuevo traemos la propuesta de resolución de la licitación para la contratación del servicio de limpieza de diversas instalaciones y servicios municipales. Como recordaréis, se pospuso para incluir mejoras en el mismo, relacionadas sobre todo con el ámbito laboral, que ahora ya se incluyen. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto por un importe de 775.000 euros anuales, con una duración de 2 años y otros 3 como máximo prorrogables. Por el importe total del contrato es necesario que se apruebe mediante pleno y bueno, pues el personal se subroga en las mismas condiciones que están actualizadas en la documentación que se ha colgado. Me acompaña Blanca, por si tenéis alguna cuestión más al respecto. Mónica, Javier, Julen, Jol, Paul. Es que ricasco. Bueno, pues entonces vamos directas a la aprobación. ¿Votos a favor de la aprobación del expediente de contratación para el servicio de limpieza? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Los siguientes puntos a tratar, tanto el punto 6 como el punto 7 del orden del día, están relacionados entre sí. ¿Os parece bien que tratemos los dos a la vez y luego hagamos la votación por separado? ¿O sí? ¿Os parece bien? Vale. Bueno, por una parte traemos la modificación de los estatutos, ya que desde que se creó la Fundación, en sus estatutos, en el artículo 4, se encontraba la Comunidad de Euskadi como parte del patronato, pero bueno, no han tenido tampoco intención de participar, por lo que el registro de fundaciones nos exige que se retire esa figura de los estatutos. Además, se ha aprovechado para actualizar los estatutos, añadiendo también en el artículo 8 el punto 4, donde ya lo veníamos haciendo, pero bueno, ahora sí que se designa, o sea, se da la oportunidad a que se designe a una persona suplente. En el punto 5 se amplían también los medios previstos para la aceptación de los nombramientos. En el 6, ampliando también las funciones del secretario o secretaria en la figura también y la figura de tesorería. Y estos serían un poco a grandes rasgos los cambios más relevantes. Luego se ha modificado la duración también de las personas que componen el patronato a 4 años en vez de a 5, que es como estaba planteado. Y ahora, relacionado con el punto 7, ya que traíamos la modificación de los estatutos, hemos creído conveniente también actualizar la composición del patronato tras la marcha de Chicho, en la que propongo la designación, yo como también está marcada en los estatutos, como presidenta, y los vocales serían Rosy y Chimi. ¿Alguna cuestión? Mónica, Javier, Julen, Jol, Paul, ¿es? Vale, entonces votaríamos primero el punto 6, aprobación de la modificación de los estatutos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y aprobación votos a favor de la aprobación del nombramiento de los representantes en la Fundación Izarra. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Pues con este punto daríamos por finalizada la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Plenos. Esperamos un poquito para comenzar la Comisión de Hacienda. Es que ricasco.